¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Juan Micheloni y soy ayudante de la primera cátedra de farmacología de la UBA. En el teórico de hoy vamos a estar hablando de la farmacología del aparato digestivo. Los objetivos de la clase de hoy van a ser conocer los distintos grupos farmacológicos que podemos usar para tratar los síntomas y las distintas enfermedades del aparato digestivo y también vamos a hacer una introducción a su uso en la práctica médica. Inicialmente vamos a hablar de fármacos antisecretores y protectores de la mucosa. Después vamos a hablar un poco de los prokinéticos y antieméticos y por último, para cerrar, de los antidiarreicos y laxantes. Para empezar a hablar de los fármacos antisecretores y protectores de la mucosa y también para comprender sus efectos, es muy útil citar el ejemplo de la enfermedad ulcerosa péptica. Al ser esta una afección que tiene lugar como consecuencia de una pérdida del balance entre los factores agresivos para la mucosa gástrica y sus factores protectores. De hecho, como recordarán del módulo anterior, el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, que pertenecería a los fármacos antisecretores, forma parte del esquema de tratamiento de esta enfermedad. Igualmente, tengan en cuenta que las úlceras pépticas no son la única indicación que tienen todas estas drogas. Teniendo en cuenta esto último, se vuelve bastante fácil comprender que una de las formas de tratar esta enfermedad es consiguiendo una disminución en la secreción de ácido clorhídrico por el estómago, para lo cual podemos utilizar a los fármacos antisecretores. Dentro de lo que son los fármacos que se oponen a la secreción de ácido gástrico, pueden mencionarse por un lado a los inhibidores de la bomba de protones, que cuentan con una mayor potencia a la hora de atenuar la secreción de ácido clorhídrico, pero alcanzan su efecto máximo en forma tardía. Por otro lado, tenemos a los antagonistas de los receptores histaminérgicos de tipo 2 o antagonistas H2, los cuales, si bien tienen una menor potencia que los anteriores, alcanzan de forma más temprana su efecto máximo. Entrando ahora en lo que son los inhibidores de la bomba de protones o IBPs, podemos empezar diciendo que estas drogas, luego de su administración, ya sea por vía oral o parenteral, van a ingresar en la circulación sistémica, a través de la cual van a alcanzar a las células parietales y finalmente a los canalículos secretores, donde van a encontrarse con su sitio de acción o biofase, que es la bomba de protones. Hay que tener en cuenta que por más que los inhibidores de la bomba de protones se puedan administrar por vía oral, los mismos no van a poder ejercer sus efectos de forma inmediata a nivel gástrico, dado que las formulaciones orales cuentan con una cubierta entérica que permite la preservación del fármaco hasta su llegada al intestino, donde va a ser absorbido. Para analizar el mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones, vamos a usar este gráfico en el que podemos observar en la membrana basolateral de la célula parietal una gran diversidad de receptores, como son los receptores M3, los de colecistoquinina, los receptores H2 que nos van a ayudar más tarde y el receptor de prostaglandinas de tipo EP3. En la membrana luminal, en cambio, podemos ver a la bomba de protones en rojo. La llegada de estos fármacos a los canalículos secretores ácidos es fundamental, dado que los IBPs son en realidad prodrogas que requieren de un entorno ácido para activarse. De esta manera, una vez formado el metabolito activo, este va a unirse de forma covalente a la bomba de protones, a la cual inhibe de forma irreversible. A través de este mecanismo de acción se consigue el efecto final deseado, que es la disminución en la secreción de ácido clorhídrico. La posología, en lo que respecta al uso de los fármacos inhibidores de la bomba de protones, es fundamental para conseguir un tratamiento eficaz. Para empezar, hay que tener en cuenta que existen algunos fármacos, como el omeprazol, el esomeprazol y el pantoprazol, que pueden administrarse tanto por vía oral como por vía intravenosa, mientras que otros, como el lansoprazol y el rabeprazol, se administran exclusivamente por vía oral. Es importante tener en cuenta que el momento en el que en el organismo hay un mayor número de bombas activas es durante el ayuno, lo que permite entender por qué estos fármacos se deben administrar aproximadamente media hora antes de las comidas. Además, como mencioné en la diapositiva anterior, los IBP se inhiben de forma irreversible a la función de la bomba de protones, lo que explica por qué estos fármacos, a pesar de tener una vida media relativamente corta, entre media hora y 3 horas, son capaces de ejercer una supresión de la función de la bomba por un periodo de entre 24 y 48 horas. Obviamente, esto permite administrar a los IBPs una sola vez por día. Ahora bien, como no todas las bombas y no todas las células parietales se encuentran activas de forma simultánea, recién a los 2 a 5 días de tratamiento podrá conseguirse una inhibición de aproximadamente el 70% de las bombas, lo que permite conseguir un efecto clínicamente significativo. Recuerden que estos fármacos, si bien son más potentes que los antagonistas H2, tardan más en conseguir su efecto máximo. Por último, cabe agregar que los inhibidores de la bomba de protones son metabolizados a nivel hepático por el citocromo 12-19 y 3A4 y que el omeprazol es capaz de inhibir al citocromo 12-19 y de inducir al citocromo 1A2. Los IGPs son drogas muy seguras que causan muy pocos efectos adversos.
Entre estos, los más frecuentes son las náuseas, el dolor abdominal, el estreñimiento, las flatulencias y la diarrea, aunque también hay que considerar que con el tratamiento a largo plazo con estas drogas se produce un estado de hipergastrinemia que, ante la suspensión brusca de la administración de estos fármacos, puede llevar al desarrollo de una hipersecreción ácida de rebote. Pasando al segundo grupo de fármacos antisecretores, que son los antagonistas H2, podemos empezar hablando de su mecanismo de acción, para lo cual vamos a recurrir al gráfico que utilizamos previamente, en el que se encuentran representadas tanto la célula parietal como el canalículo secretor. En este caso, lo que va a ocurrir es que el antagonista H2 se va a unir al receptor H2 presente en la membrana basolateral de la célula parietal, impidiendo la estimulación del mismo. De esta manera, los antagonistas H2 atenúan la señalización por una de las vías que estimulan la bomba de protones, que es la vía dependiente del AMP cíclico, disminuyendo así la secreción de ácido clorhídrico. No obstante, estas drogas no actúan sobre la vía dependiente del calcio, la cual es capaz de seguir estimulando a la bomba de protones, siendo este el motivo que explica la menor potencia antisecretora de los antagonistas H2 respecto de la de los inhibidores de la bomba de protones. Los antagonistas H2 presentan diferencias marcadas con los IBPs a nivel farmacodinámico, siendo importante destacar que los antagonistas H2 son drogas activas, por lo que no necesitan biotransformarse para poder actuar, así como también hay que considerar que el bloqueo de los receptores H2 es de tipo reversible. Como mencioné ya otras veces, si bien estos fármacos tienen una menor potencia antisecretora respecto de los IBPs, los mismos son capaces de lograr su efecto máximo en forma más temprana que estos últimos. Pasando a la farmacocinética, podemos decir que los antagonistas H2 pueden administrarse por vía oral o intravenosa, que son capaces de atravesar la placenta y acceder a la leche materna, que su metabolismo a nivel hepático es escaso y que su excreción se da por vía renal. Los antagonistas H2 también son fármacos bien tolerados que con mayor frecuencia dan lugar a manifestaciones a nivel digestivo como puede ser la diarrea y a síntomas de origen central como la cefalea. El resto de los efectos adversos a nivel central, como la confusión, las alucinaciones y el delirio, son más frecuentes con la administración intravenosa de estas drogas y en pacientes de edad avanzada. En estos casos, con los tratamientos prolongados, también puede desencadenarse un estado de hipergastrinemia que, ante la supresión brusca de estos fármacos, puede llevar a una hipersecreción ácida de rebote. No obstante, en caso de producirse esta última, la misma tendrá una menor magnitud como consecuencia de que la inhibición de las bombas por estos fármacos es menos significativa. Algunas particularidades de ciertos fármacos de este grupo que pueden mencionarse son el hecho de que la cimetidina no solo es capaz de inhibir a distintos citocromos, sino que además presenta un efecto antiandrogénico que ha llevado a que la misma hoy en día haya caído en desuso. La ranitidina, por su parte, como en su formulación oral contaba con un excipiente cancerígeno, actualmente solo se administra por vía endovenosa. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los fármacos protectores de la mucosa, los cuales, en el caso puntual de las úlceras pépticas, serían de utilidad para reforzar la barrera de protección con la que contamos ante la agresión por parte del ácido gástrico y la pepsina a nivel del estómago. Dentro de lo que son los fármacos protectores de la mucosa, podemos mencionar en primer lugar a los antiácidos, los cuales si bien son mucho menos efectivos y duraderos que las drogas previamente mencionadas para disminuir los niveles de ácido clorhídrico, cuentan con el beneficio de poder ejercer sus efectos de manera inmediata, lo que los vuelve de utilidad en el tratamiento de síntomas resultantes de afecciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es muy importante tener en cuenta que estos fármacos, al modificar el pH tanto a nivel gástrico como a nivel urinario, pueden modificar el perfil farmacocinético de diversas drogas, aunque su capacidad para hacer esto varía en función de la droga en cuestión, dado que no todas tienen el mismo grado de absorción. Para evitar estas interacciones, debe distanciarse la administración de antiácidos de la de otros fármacos por un periodo de por lo menos 2 horas. Los antiácidos se administran entre 1 y 3 horas después de las comidas en forma de solución y si bien los mismos son eliminados del estómago vacío en aproximadamente 30 minutos, en presencia de alimentos, al elevar estos el pH hacia un valor por arriba de 5 por alrededor de 1 hora, tiene lugar una prolongación de los efectos neutralizantes de estas drogas por un periodo de entre 2 y 3 horas. Algunos ejemplos de fármacos antiácidos son el bicarbonato de sodio y los compuestos de aluminio y de magnesio. El bicarbonato de sodio es una droga de rápida absorción, siendo además la que más se absorbe del grupo, lo cual, por el aporte de bicarbonato y de sodio al organismo, constituye un riesgo en los casos de pacientes con insuficiencia cardíaca y o insuficiencia renal.
Cabe agregar que el bicarbonato de sodio es el fármaco de elección a la hora de tratar la intoxicación con ácido acetil salicílico, dado que al alcalinizar la sangre impide el pasaje de este último hacia el sistema nervioso central y al alcalinizar la orina acelera su excreción por vía renal. Los compuestos de magnesio y aluminio, como son el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio respectivamente, presentan una absorción menor que el bicarbonato de sodio, lo que lleva a que los mismos presenten menos efectos adversos a nivel sistémico. Estos compuestos suelen administrarse juntos, por un lado porque los compuestos de magnesio empiezan a actuar rápido, mientras que los compuestos de aluminio actúan más tardíamente, lo que permite conseguir una neutralización equilibrada y duradera. Por otro lado, estos fármacos generan efectos opuestos a nivel de lo que es la función motora del tracto digestivo, por lo que se contrarrestan entre sí en cuanto a lo que son sus efectos adversos. Los compuestos de aluminio retrasan el vaciamiento gástrico y generan estreñimiento, mientras que los de magnesio hacen todo lo contrario. Particularmente en pacientes con insuficiencia renal, el aluminio absorbido puede contribuir a las alteraciones que tienen lugar en esta afección, como es la osteoporosis. Siguiendo con los fármacos protectores de la mucosa gástrica, podemos hablar del misoprostol, el cual actúa como un análogo de las prostaglandinas E1. De esta manera, si analizamos el mismo gráfico que venimos usando, podremos ver que al estimular a los receptores de tipo EP3 presentes en la membrana basolateral de las células parietales, el misoprostol va a ser capaz de inhibir a la enilatociclasa y atenuar la señalización a través de la vía dependiente de AMP cíclico, disminuyendo de esta manera el funcionamiento de la bomba de protones. Además, de forma menos significativa, al actuar como un análogo de las prostaglandinas citoprotectoras, el misoprostol es capaz de incrementar la secreción de moco y bicarbonato por las células de la mucosa gástrica, así como también de aumentar el flujo sanguíneo de esta mucosa. Con respecto a su farmacocinética, podemos decir que el misoprostol se administra por vía oral y que se metaboliza en forma rápida y extensa a ácido de misoprostol, que es su principal metabolito activo. Si bien su vida media es de entre 20 y 40 minutos, su duración de acción es de aproximadamente 3 horas. La diarrea, con o sin dolor abdominal, y los calambres ocurren hasta en un 30% de los pacientes, es decir, en un porcentaje muy elevado de los mismos. Además, hay que tener en cuenta que al aumentar la contractilidad a nivel uterino, el uso de misoprostol para reducir el riesgo de desarrollo de úlceras inducidas por los AINES se encuentra contraindicado en pacientes embarazadas. Por último, no debemos dejar de mencionar el sucralfato, el cual es un fármaco que en un entorno ácido con un valor de pH menor a 4 desarrolla múltiples enlaces y termina formando un polímero viscoso y pegajoso que se adhiere a las células epiteliales y a los cráteres ulcerosos por hasta 6 horas luego de su administración, con lo cual se opone a la hidrólisis de las proteínas de la mucosa mediada por la pepsina. Cabe agregar que el sucralfato también es capaz de reforzar la barrera mucosa al estimular la producción de prostaglandinas citoprotectoras. Este fármaco debe tomarse con el estómago vacío, una hora antes de las comidas, y como requiere de un medio ácido para actuar, es importante evitar el uso de antiácidos dentro de los primeros 30 minutos pasados desde la administración del sucralfato. El principal efecto adverso del sucralfato es la constipación. Pasando ahora a la segunda parte de este teórico sobre la farmacología del aparato digestivo, vamos a hablar tanto de los fármacos prokinéticos como de los antieméticos, empezando por los primeros. Antes de empezar a describir las características de ambos grupos farmacológicos, es importante tener en cuenta que existen ciertas sustancias que tienen distintas influencias a nivel del tracto digestivo y que permiten relacionar el contenido de este teórico con el de otras clases de este mismo módulo de farmacología 2. Una de estas sustancias es la dopamina, a la que prestamos especial atención en la clase de antiparkinsonianos y antipsicóticos. Al actuar como agonista de los receptores de 2 en los plexos mientéricos, ubicados entre las capas musculares de la pared del tracto digestivo, la dopamina disminuye la liberación de acetilcolina por las neuronas motoras mientéricas, disminuyendo así la motilidad intestinal y la presión tanto en el esfínter esofágico inferior como a nivel intragástrico. Para antagonizar estos efectos existe la posibilidad de usar fármacos bloqueantes de los receptores de 2 como son la metoclopramida y la domperidona. La otra sustancia relevante a este nivel va a ser la serotonina, de la cual hablamos durante la clase de antidepresivos. De hecho, el sistema de recaptación involucrado a nivel del tracto digestivo es el mismo que el que se localiza a nivel central, lo cual explica la gran frecuencia de los efectos adversos a este nivel que tienen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Al actuar sobre receptores de tipo 5-HT4, la serotonina es capaz de aumentar la motilidad del tracto digestivo, aunque a diferencia de lo que ocurre con la dopamina, cuyos efectos se limitan al tracto digestivo más proximal, la estimulación de estos receptores serotoninérgicos estimula el peristaltismo a lo largo de todo el tracto digestivo. También es necesario, para terminar de comprender los efectos de algunos de estos fármacos,
Recordad que existe un centro del vómito a nivel del mesencéfalo en el sistema nervioso central, el cual recibe aferencias desde múltiples sitios. Por un lado, a este centro llega información procedente del tracto digestivo, la cual discurre a través del nervio vago y termina llegando al centro del vómito por aferencias procedentes del núcleo del tracto solitario. Por otro lado, este centro también recibe información procedente de la zona quimiorreceptora gatillo, la cual se encarga de realizar un monitoreo de las sustancias que discurren por la sangre mediante el empleo de distintos receptores, como son los de tipo D2, 5HT3, M1 y NK1. Por último, cabe agregar que el centro del vómito también recibe aferencias de la corteza cerebral. Pasando a hablar específicamente de los fármacos prokinéticos, podemos empezar diciendo que el fármaco patrón del grupo es la metoclopramida. Esta droga pertenece al grupo de los antagonistas de receptores dopaminérgicos, al igual que la domperidona. Al bloquear los receptores D2 presentes en las neuronas de los plexos mientéricos, la metoclopramida aumenta la motilidad a nivel intestinal, así como también aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, mientras que, por el bloqueo de estos receptores en la zona quimiorreceptora gatillo vulvar, genera un efecto antiemético. Cabe agregar que la metoclopramida cuenta con la particularidad de poder ejercer acciones adicionales que potencian los efectos derivados del bloqueo de receptores D2, como su acción como agonista de los receptores 5HT4, que incrementa sus efectos prokinéticos, y su acción como antagonista 5HT3, la cual exacerba su efecto antiemético al actuar sobre receptores presentes tanto en el nervio vago como en el núcleo del tracto solitario y la zona quimiorreceptora gatillo vulvar. La metoclopramida es una droga que se puede administrar tanto por vía oral como por vía parenteral, ya sea de forma endovenosa o bien por vía intramuscular, que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, lo cual explica sus efectos adversos, que se metaboliza a nivel hepático por conjugación con ácido glucurónico y sulfúrico y que se excreta por vía renal, siendo su vida media entre 4 y 6 horas. Los principales efectos adversos son los de tipo extrapiramidal, los cuales incluyen por un lado las distonías, que pueden aparecer en forma aguda con la administración de estas drogas por vía intravenosa, y a los síntomas tipo Parkinson, que pueden aparecer varias semanas después. Ambos tipos de efectos adversos suelen responder al tratamiento con fármacos anticolinérgicos o antihistamínicos y revierten con la suspensión de la metoclopramida. Las discinesias que pueden aparecer con el tratamiento crónico, en cambio, son irreversibles. Por otro lado, al inhibir el bloqueo tónico que la dopamina ejerce sobre la liberación de prolactina por la hipófisis, esta droga puede desencadenar una elevación en los niveles circulantes de esta hormona y así desencadenar síntomas diversos como la galactorrea. Por último, podemos decir que en forma ocasional se han reportado casos de metahemoglobinemia en recién nacidos, tanto prematuros como de término. Otros fármacos pertenecientes al grupo de los prokinéticos son la domperidona, que es un bloqueante de los receptores dopaminérgicos al igual que la metoclopramida, y la prucaloprida, que es un agonista de los receptores de serotonina. Particularmente la domperidona, a diferencia de la metoclopramida, solamente antagoniza los receptores de dopamina de tipo D2, lo que le confiere una actividad prokinética y antiemética más moderada respecto de las correspondientes a la primera. Al igual que esta última, sus efectos se dan predominantemente sobre el tracto digestivo más superior, aunque a diferencia de la metoclopramida, la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica, lo que lleva a que el riesgo de efectos adversos extrapiramidales sea mucho menor. Cabe agregar que el metabolismo de este fármaco se da a nivel hepático por acción del citocromo 3A4 y que el mismo se excreta en 2/3 partes por las heces, mientras que la fracción restante se elimina por orina. Con respecto a la prucaloprida, por otro lado, podemos decir que la misma es un agonista selectivo de los receptores 5HT4, por lo que a diferencia de los antagonistas dopaminérgicos, también va a ser capaz de ejercer sus efectos a nivel del colon. Su vida media es de 24 horas, lo cual permite su administración una sola vez por día y su excreción es por vía urinaria en forma inalterada. Sus principales efectos adversos son los de tipo digestivo y la cefalea, no siendo elevado en estos casos el riesgo cardiovascular, a diferencia de lo que ocurría con otros fármacos del grupo como la cisaprida. Para terminar con esta segunda parte del teórico, vamos a hablar ahora de los fármacos antieméticos y en particular del grupo de los antagonistas de los receptores de serotonina de tipo 5HT3 como el ondansetron. Teniendo en pantalla nuevamente nuestro esquema del centro del vómito y sus aferencias, podemos decir que, ante la llegada de distintos compuestos, como pueden ser algunos antineoplásicos, al organismo, va a tener lugar la liberación de serotonina por las células neuroendocrinas presentes en el tracto digestivo. Esta serotonina luego va a actuar sobre receptores de tipo 5HT3 presentes tanto a nivel del nervio vago como del núcleo del tracto solitario y de la zona quimiorreceptora gatillo, desencadenando el reflejo del vómito. Considerando lo anterior, es claro que mediante el uso de un antagonista de los receptores de tipo 5HT3 podrá evitarse la estimulación de estos receptores en todos los niveles mencionados,
lo cual explica por qué los fármacos de este grupo son los más efectivos a la hora de prevenir las náuseas y los vómitos inducidos por antineoplásicos, como puede ser por ejemplo el cisplatino. El ondansetron, que es el fármaco patrón del grupo, puede administrarse tanto por vía oral como por vía intravenosa e intramuscular. Se metaboliza a nivel hepático por acción de múltiples citocromos como el 1,2, el 2,6 y el 3,4, y si bien presenta una vida media de entre 3 y 6 horas debido a la persistencia de sus efectos por periodos prolongados, se lo puede administrar tan solo una vez por día. Este fármaco por lo general es bien tolerado, siendo sus efectos adversos más frecuentes la diarrea, la constipación y la cefalea, aunque también hay que tener en cuenta que es capaz de prolongar el intervalo QT y como se lo ha asociado a la aparición de un síndrome serotoninérgico, debe tenerse especial cuidado en pacientes que consuman otros fármacos que puedan incrementar los niveles de serotonina en las brechas sinápticas, como es el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bueno, habiendo llegado a lo que les prometo que va a ser la última parte de este teórico, vamos a abocarnos a hablar de los fármacos antidiarreicos y luego vamos a mencionar brevemente algunos ejemplos de fármacos laxantes. Como quizás recuerden de Farmacología 1, los opioides son un grupo de drogas que actúan a distintos niveles dentro de lo que es el sistema de analgesia endógena, generando un efecto analgésico. No obstante, como consecuencia de la estimulación de receptores Mu a nivel del tracto digestivo, estos fármacos son capaces de inhibir las contracciones peristálticas, así como también de estimular a las no peristálticas y de elevar el tono del esfínter anal, generando así un efecto constipante. Además, como consecuencia de algunas de sus acciones a nivel del sistema nervioso central, los opioides son capaces de generar dependencia, pudiendo desencadenar un trastorno de consumo problemático de sustancias. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que existen dos fármacos de este grupo con los que se consigue utilizar el efecto constipante como efecto terapéutico sin que haya un riesgo significativo de desarrollo de dependencia. Estos fármacos son la loperamida y el difenoxilato. La loperamida es un opioide que luego de ingresar en el sistema nervioso central es removido del mismo por acción de la glicoproteína P, de lo que se desprende que si bien es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, no le es posible concentrarse a nivel central. De esta manera la loperamida puede ser utilizada para ejercer su acción constipante a nivel periférico sin que haya riesgo de que pueda elegírsela como una sustancia de abuso. El difenoxilato, por otro lado, puede utilizarse como antidiarreico, pero solo en asociación con atropina. Esto se debe, por un lado, a que la atropina, al actuar como antagonista muscarínico, también presenta efectos constipantes, por lo que, mediante su administración con difenoxilato, se produce un fenómeno de sinergismo de potenciación para este efecto. Por otro lado, si bien el difenoxilato puede acumularse a nivel central y ejercer los efectos de los demás opioides, como la atropina también es capaz de acceder al sistema nervioso central, donde producirá síntomas desagradables e incluso un síndrome atropínico, mediante la administración en conjunto de ambas drogas, también se consigue desalentar el consumo problemático del opioide. Por último, ahora sí, vamos a hablar de los fármacos con un efecto laxante. En primer lugar, debemos aclarar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de un fármaco laxante. En este sentido, podemos decir que se considera como laxante a la sustancia que es capaz de fomentar la evacuación de materia fecal formada que se encuentra contenida en el recto. Un catártico, por otro lado, es aquella sustancia que estimula la evacuación de materia fecal no formada localizada a lo largo de todo el colon. Si bien la mayoría de los agentes comúnmente utilizados promueven la laxación, algunos son realmente catárticos que actúan como laxantes en dosis bajas. En esta clase vamos a hablar de dos grupos de fármacos, que son los agentes osmóticamente activos y los laxantes estimulantes o irritantes. Entre los agentes osmóticamente activos se encuentran los laxantes salinos que contienen cationes de magnesio, como el sulfato, el citrato y el hidróxido de magnesio, los cuales, al llegar a la luz intestinal, causan una retención osmótica de líquido que luego estimula la peristalsis, dando esto lugar a su efecto laxante. Cabe agregar que particularmente los agentes que contienen cationes de magnesio, al estimular la liberación de colecistoquinina, favorecen aún más la retención de líquido en la luz y la consecuente peristalsis, con lo cual generan un efecto aún mayor. Los principales efectos adversos de estas drogas son la urgencia para defecar y el desarrollo de deposiciones acuosas. Los laxantes estimulantes o irritantes como el bisacodilo, por otro lado, actúan en forma directa sobre los enterocitos, las neuronas entéricas y el músculo liso gastrointestinal, induciendo una inflamación de bajo grado en el intestino delgado y grueso que promueve la acumulación de agua y electrolitos y subsecuentemente el aumento de la motilidad intestinal que culmina en la aparición del efecto laxante. La exacerbación de la inflamación puede llevar al desarrollo de tolerancia a los efectos de estos fármacos, pudiendo al aumentarse la dosis de los mismos tener lugar un cuadro de deshidratación e incluso de isquemia colónica. El bisacodilo no debe usarse por más de 10 días consecutivos debido a la posibilidad de desarrollo de un colon atónico que no funciona.
Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido y bueno, para cualquier duda saben que estamos en contacto. Nos vemos la próxima clase.